Vamos a pedir que nos hagan un tutorial de eso para que todos lo hagamos fácil. Sí, me parece muy bien. Bueno, bueno, ahí Ahora sí. mi asesora me va a ayudar con eso. Listo, perfecto, muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, como el tiempo es escaso, un saludo general a todas las personas. Yo quiero, en primer lugar, resaltar un problema que algunos colegas se han referido y es que esta crisis la tenemos que atender en el marco, se atiende en el marco de un sistema de salud, de un modelo de salud bastante perverso que es el del aseguramiento. Y si la crisis se va a atender en ese modelo, pues es muy difícil atenderla de manera adecuada porque los recursos que deberían llegar a las IPS, sean hospitales públicos o clínicas privadas, si primero tienen que pasar por las EPS, pues esto va a ser desastroso. Y en esa medida se deben tener mecanismos para que los recursos lleguen directamente a los hospitales y a las clínicas, a las IPS, sin tener que pasar por las trabas y los obstáculos que ponen las EPS. En segundo lugar, me quiero referir a las pruebas. Digamos, hay un consenso en que se tienen que masificar las pruebas y los diagnósticos y demás. Yo quiero precisar esto, porque es que se ha dicho también que con las pruebas rápidas se va a poder agilizar y hacer un diagnóstico masivo de las personas que se han contagiado con el virus. Sin embargo, esto no es cierto. Ustedes en sus pantallas tienen la circular 019 que expidió el Ministerio de Salud. Si ustedes ven, esa circular señala con toda precisión que las pruebas rápidas sirven para descartar casos de coronavirus, pero no sirven para confirmarlos. No son pruebas que sirvan para diagnosticarlos. Y como lo señala esa circular, en caso en que a una persona se le haga una prueba rápida y la prueba salga positiva, hay que hacerle la prueba molecular, la que se hace en laboratorio, que es bien compleja, porque esa prueba molecular requiere extraer el ARN del virus, transformarlo en ADN y de esta manera evaluar si la persona está contagiada o no. Es decir, las pruebas rápidas hay que hacerlas para descartar, pero no sirven esas solas pruebas rápidas para poder masificar el testeo como se han hecho en otros países. Lo que se requiere es ampliar la capacidad de los laboratorios y tenemos que tener en cuenta el atraso científico en el que nos encontramos, todo el país y también Bogotá. Y yo comentaba en otra sesión cómo una profesora de la Universidad Nacional, Gabriela Delgado, señalaba que ese atraso científico pues nos está costando muchísimo porque los insumos no los producimos en Colombia. En Corea del Sur tiene una empresa pública que produce ese tipo de insumos y por eso es que se pueden masificar ese tipo de pruebas, que son las pruebas moleculares las que sirven para confirmar los diagnósticos, no las pruebas rápidas. Entonces, esto no los va a resolver. En segundo lugar, me preocupa de esta circular, si seguimos a la siguiente diapositiva, por favor, me preocupa de esta circular que el Ministerio de Salud le asigne a las EPS la responsabilidad de hacer las pruebas, porque volvemos otra vez al lío del aseguramiento. Las EPS, entonces toca esperar la autorización de las EPS para que se hagan las pruebas y esto es realmente inconveniente. ¿Qué se puede hacer? Una propuesta, que en Bogotá esas pruebas se hagan a través del plan de intervenciones colectivas, que ese plan lo ejecute directamente la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria y de esta manera nos podemos saltar el peaje que nos imponen las EPS que se han caracterizado durante toda su historia por hacer ganancias negando procedimientos como lo son este tipo de pruebas. El otro tema al que me quiero referir es algo al que el secretario de Salud no se refirió en detalle y me pareció lamentable, y es la necesidad de entregarles a los trabajadores y trabajadoras del sector de la salud y de la red pública hospitalaria los elementos de bioseguridad que requieren. Ahí ustedes en sus pantallas ven una parte de un documento que es la guía con la que se está atendiendo la crisis a nivel nacional y ustedes pueden ver todos los elementos que se requieren de acuerdo con el tipo de trabajador, con el papel que ejerce cada uno de los trabajadores. Incluso se requieren elementos de protección para los trabajadores de servicios generales y esto no está llegando a los hospitales públicos y nos tienen que decir por qué hay esta escasez de este tipo de elementos y cuál va a ser el plan de acción para poder atender adecuadamente a los trabajadores y a las trabajadoras. Los reclamos aumentan todos los días por parte de quienes están en los hospitales públicos y aún no hay una respuesta clara por parte del gobierno distrital y esta es una de las prioridades porque no tenemos que evitar al máximo que el personal de salud se contagie con la enfermedad, como lo han explicado varios colegas. Siguiente diapositiva, por favor, que es sobre el tema de infraestructura. Varios colegas dijeron que el secretario de Salud había dicho que estábamos súper bien de camas,
Pero no, yo saqué esta diapositiva de la presentación del secretario y lo que muestra es que tenemos un déficit de camas y por eso hay un plan para poder llegar a 5.000 camas, 5.482 camas de unidades de cuidados intensivos. Eso se podría llegar en mes y medio y ahí están las fases. Y la fase va a ser de manera progresiva. Yo consulté las guías que se hicieron en España y en Francia para poder aumentar las camas de cuidados intensivos y este plan se adecua a esas guías. Es decir, no nos estamos inventando una cosa de la nada, sino que este plan, digamos, es coherente con lo que se han hecho en otros países, comenzando por la necesidad de transformar las camas de cuidados intermedios a las camas de cuidados intensivos. El problema es el de los respiradores y de los ventiladores. O sea, se puede ampliar el número de camas, pero si no se tienen los respiradores, pues no se va a poder cumplir con el objetivo. ¿Cuál es el problema? El secretario de Salud lo explicó, que no hay escasez a nivel mundial de este tipo de equipos. Y en esa medida nos tendríamos que unir las bancadas del Consejo para exigirle al gobierno nacional que atienda este problema, porque no es solo un problema de Bogotá, sino un problema nacional, y el gobierno nacional es el que tiene el músculo financiero para poder atender adecuadamente este problema y dotar esas camas de los equipos que requieran. Y por último, hay una preocupación o se planteaba, ¿será que esto sí es suficiente? Yo estuve revisando otra vez la presentación del doctor Pérez del Hospital Universitario de la Universidad Nacional. Si ustedes ven esta diapositiva, para dentro de un mes la meta es tener 1.000 camas de unidades de cuidados intensivos. Miremos la siguiente diapositiva, que es una extraída de la presentación del doctor Pérez. Si ustedes ven ahí para Bogotá, él señala, y él, bueno, aclaró que era en un escenario conservador, que dentro de un mes necesitaríamos 840 camas. Ahora, él aclaró que era para un escenario conservador. El plan de la Secretaría de Salud es llegar a 1.000 camas, o sea, no se estaría tan desfasado frente a las necesidades que incluso el doctor Pérez nos señaló, pero Se este le agotó plan el tiempo, depende, Consejo. repito, termino ya con esto, repito, de que tengamos los respiradores y eso requiere no el esfuerzo solo del gobierno distrital, requiere el esfuerzo del gobierno nacional. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Muchas gracias.